Estimados hermanos, hermanas, amigos y todos quienes nos visitan a través de este programa, sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas y su bendición sobre sus hogares. Esta semana se cumplió un año desde que se pudiese observar en nuestro país aquel eclipse total de sol que capturó la atención de millones de personas. Tal fenómeno fue tan hermoso como inusual, al punto de que atrajo visitantes de diferentes partes del mundo que no querían perderse este espectáculo de la naturaleza. Por unos instantes parecía que la noche se mezclaba con el día, pudiéndose observar en el cielo cómo el astro rey quedaba oculto tras la luna, dejando ver una bella corona alrededor. Al observar esta belleza, no puede sino venir a nuestra mente y corazón aquellos preciosos pasajes de la Escritura que nos dicen: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que le visites? Sabemos que aún en su grandeza, en la vastedad de su creación, su gloria y majestad, Dios sigue cuidando de cada uno de nosotros. En los días difíciles que hoy nos toca vivir, con preocupaciones, con temores o angustia, podemos saber y confiar que el Dios de todo el universo tiene no solo memoria de nosotros, sino que ha prometido guardarnos bajo el hueco de su mano. La palabra de Dios nos dice en el libro de Nehemías que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, y en Filipenses nos dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo podremos sentirnos contentos en medio de este tiempo de tanta adversidad? Solo podremos lograrlo al recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mientras aguardamos el cumplimiento de esta maravillosa promesa, no debemos temer ni desanimarnos, puesto que Dios, el Todopoderoso Creador de todo lo que existe, sigue teniendo cuidado de nosotros. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Que nuestro amado Dios les bendiga. Vaya un saludo para la iglesia y una alabanza para la gloria del Señor. Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios, diciendo por qué he de hacerlo. Vives lejos de Él, vives triste sin Él, y consuelo en tu alma no hay. Cuánto tiempo hace ya que no escuchas su voz, ni sientes su santa presencia. Sin hacer oración, sin cantar su canción, cuánto tiempo sin su bendición. Cuánto tiempo hace ya que no busca de Dios, mirando el placer de este mundo, sin buscar al Señor, sin pedir su perdón, quebrantando a tu corazón.
ahora quieres venir y encontrar salvación. Su mano se encuentra extendida, obtendrás su perdón, obtendrás salvación y también su comunión. Un abrazo. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Samuel Mondaca. Les saludo, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de este medio del cual no estamos muy acostumbrados, pero a Dios le ha placido poder saludarlos de esta forma. Bendición para cada uno de ustedes que están en sus hogares, en donde quiera que estén, pueden ustedes disfrutar a través de este video. Un cariñoso también saludo a mi pastor Luis Aravena, mi pastora Jovita, que el Señor les bendiga grandemente y prospere aún en tiempos de pandemia. Mis hermanos, les invito a abrir vuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, desde los versículos 11 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13. Habiéndolo encontrado, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oremos. Padre bueno, Dios de amor y misericordia, te agradecemos infinitamente, Dios bendito, la oportunidad que usted nos brinda de poder juntarnos a través de estos medios cibernéticos, a través de distintas plataformas, para poder de alguna forma, Padre bueno, disfrutar de la excelencia de tu palabra. Padre bendito, me postro en tu presencia en esta hora, Señor, reconociendo mi indignidad y al mismo tiempo, Padre bueno, reconociendo toda tu grandeza y suplicando en esta oración, Señor bendito, que usted permita que todo lo que mis labios hablen, todo lo que mi lengua pronuncie, todo lo que yo pueda decir en esta hora, sea para bendición de quienes lo escuchan. Tu bendición te rogamos, Padre, y suplicamos tu misericordia, Dios bendito, para con mi vida. Sea usted quien me dirija mis labios, Padre, sea usted quien diríjame a hablar, porque usted sabe, Dios bendito, que puedo ser torpe muchas veces en mi hablar, pero usted, Dios bendito, sea quien dirija mis palabras. Te ruego esta bendición, te ruego tu dirección, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, Dios Rey y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, analizando esta lectura bíblica que el Señor me ha dado a mí, es básicamente por la consecuencia de lo que veníamos estudiando en las reuniones anteriores, las reuniones que muy bien expresaron y muy bien explicaron mis hermanos durante el mes recién pasado, el mes de junio, donde se hablaba de la armadura de Dios. Y esta palabra básicamente el Señor me la dio para, de alguna forma, nosotros poder darnos cuenta que debemos vivir en consecuencia con lo que hemos aprendido, en consecuencia con lo que hemos estudiado este último tiempo. Mis hermanos, la Biblia es sumamente clara, la Biblia es sumamente expedita para poder entenderla, para poder usarla, para poder aprender de ella, y no tan solamente para leerla como para quedarnos dormidos, o no tan solamente para colocarla en un sitio, en algún lugar particular de la casa, no tan solamente para colocarla, como muchos lo hacen por ahí, y yo he sabido, abiertas en el Salmo 91, sino la Biblia es para aplicarla para nuestro conocimiento y para poder también a través de ella aprender y ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vivir conforme a la Escritura y vivir conforme
a lo que la palabra de Dios nos había explicado en los meses anteriores, ¿no? Debemos, a través de la palabra de Dios, debemos saber usarla. Debemos también saber usarla como para protección. Debemos también saber usarla para poder saber andar en los caminos que el Señor nos ha trazado. Y debemos también saber usarla para defendernos. Y esto es lo que la palabra de Dios quería explicar a ustedes el mes anterior, ¿no? Cuando nos hablaba de la armadura de Dios, ¿no? Hablaba de la armadura de Dios pensando en los lomos, ¿cierto? Decía la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. El Cristo crucificado, el Cristo por el cual nosotros obtuvimos salvación, el Cristo por el cual nosotros somos hoy día aceptos delante de Dios, esa es la verdad. No hay otra verdad, mis hermanos. Muchos podrán decir, o podrán pensar, o podrán hacer conforme a sus propios pensamientos, ante sus propias necesidades o ante sus propias ideas. Muchos piensan, ¿no? Yo amo a Dios o yo sirvo a Dios a mi manera. Pero la verdad es que no hay otra manera de servir a Dios sino lo que indica la palabra de Dios. Es por eso que debemos nosotros también hablar con verdad. Y por eso decía la palabra de Dios, ceñid vuestros lomos con la verdad, ¿no? Y Cristo es la verdad. Ceñid vuestros lomos con esta fe, con esta esperanza, con la coraza de justicia, con la cual nosotros también fuimos justificados. Por eso la cruz de Cristo es tan eficaz hoy más que nunca. Hoy día sigue siendo eficaz. Por eso decimos nosotros que debemos nosotros también vestirnos con la coraza de justicia. A través de la cruz somos nosotros justificados, mis hermanos. Es por eso nosotros hoy día debemos ser firmes, debemos vestirnos con la armadura que el Señor nos había dado. Mis hermanos, la verdad es que la palabra de Dios es clara y es para usarla. No es tan solamente para estudiarla y que quede guardada en nuestros corazones para que quede ahí nomás. No, la palabra de Dios es práctica. Cuando era niño, era chico, siempre lo recuerdo, aunque hay algunos por ahí en mi familia que se enojan. Siempre te acuerdas de tus cosas pasadas, pero creo que es bueno fundarse de cosas pasadas para poder arreglar o para poder vivir las cosas del presente. Y cuando era niño, había un corito que cantaba en el coro de niños que decía: el cristianismo es un movimiento de acción. El buen cristiano levanta su corazón. Mis hermanos, el cristiano debe vivir consecuentemente a lo que la palabra de Dios dice y a lo que la palabra de Dios enseña, y esto es práctico. No es tan solamente para estudiarlo o para que quede atesorado en nuestra mente. No, es práctico, mis hermanos. Por eso el corito decía: el cristianismo es un movimiento de acción y el cristiano debe accionar también su corazón, ¿no? A través de la Escritura, ¿cierto? O a través de lo que estudiamos hasta la semana pasada, ¿cierto? Decía también: calzados del Evangelio de la paz, ¿no? ¿Y quién es nuestra paz? ¿Quién dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo la doy. ¿Quién dijo eso? Dijo el Señor. Por eso dice: vestidos, calzados, nuestros calzados con el Evangelio de la paz, ¿no? Y nosotros estamos llamados no tan solamente a ser oidores de la palabra, sino que también podamos enseñar a otros acerca de la palabra de Dios. Por eso dice el corito que cantaba recién, dice: hay jóvenes y más niños en toda la población que necesitan a Jesucristo y darle su corazón. ¿Y quiénes somos? Y nosotros somos los que estamos llamados a poder también expresar las palabras del Evangelio. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Y ante la claridad de la palabra de Dios, no podemos nosotros cerrar los oídos, o cerrar nuestras mentes, o cerrar nuestras conciencias, sino que debemos nosotros, mis hermanos, ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso coloqué como título de esta predicación el vivir en obediencia, vivir en consecuencia con la palabra de Dios. Es lindo que podamos estudiar la palabra, y es lo mejor, es lo más lindo que podamos hacer, ¿no? Más sin embargo, más allá de estudiarla, de leerla, lo más importante es practicarla, ¿no? Cristo es nuestra paz. Tenemos también el escudo de la fe, de la cual, decía la lección anterior, nos ayuda a defendernos de los dardos del maligno, ¿no? Debemos, ¿cierto? A través de la fe, nosotros obtenemos esta
esta bendición, ¿no? Y la fe, mis hermanos, no es una cuestión de decir yo tengo fe. No, la fe se muestra. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, la fe sin obras es muerta. Mis hermanos, debemos nosotros también practicar y vivir la fe. No tan solamente decir yo tengo fe. Usted puede leer el libro de Santiago en el capítulo 2 y se va a encontrar con varios ejemplos, ¿no? Y un ejemplo muy práctico el que dice, no puedo decir al hermano que está mal, que lo veo derrumbado, que lo veo cabizbajo, al hermano que lo veo en mala situación, no le puedo decir que el Señor te bendiga, ándate y vete en paz. No, mis hermanos, tenemos que hacer actuar nuestra fe. Es que uno podrá decir que yo tengo poco. Bueno, el hermano tiene menos que usted, pues, mis hermanos. Ayudémonos los unos a los otros. Es la forma que podamos nosotros también demostrar nuestra fe. A través de los saludos. Yo me gozo cuando veo a las hermanas Dorcas mandándose saludos. No se pueden congregar. No nos podemos congregar como lo hacíamos antes. Ellas no se pueden congregar como estaban acostumbradas los días lunes, ¿no? Más sin embargo, hay videos donde ellas se muestran y se mandan saludos, ¿no? Y han creado también un grupo para poder también estar atentas los unos a los otros. Mis hermanos, el escudo de la fe es importantísimo porque es la forma que tenemos para poder defendernos contra los dardos del enemigo. El yelmo de la salvación, decía nomás el recién pasado mi hermano Ricardo en su predicación, ¿no? Que va en la cabeza y es la que ataja los malos pensamientos. Pero inmediatamente después habla de la espada, ¿no? La espada con la cual uno se puede defender y también atacar, ¿no? La espada como arma de doble filo, pero la espada debemos saber usarla, ¿no? Un arma de ataque uno debe saber usarla. Una experiencia personal, ¿no? Cuando yo entré al servicio militar a los 18 años, nunca había visto yo un arma si la había visto, a lo mejor la había visto de lejos, pero nunca la había tenido en mis manos, un arma de fuego, ¿no? Como un fusil, ¿no? Ellos en el regimiento me pasaron un fusil y me enseñaron a usarlo, me enseñaron a desarmarlo, a volver a armar, a limpiarlo, a mantenerlo aseado, ¿no? Me enseñaron también a disparar. Pero cuando recién me pasaron ese instrumento, cuando recién me pasaron esa arma, ni siquiera sabía tomarla. Por ahí un clase me anduvo enseñando medio de forma brusca, ¿no? Porque me golpeó con el canto de un corvo, me golpeó los dedos para que se me desentumieran, ¿no? Y poder así, con las manos, poder operar mejor el arma. Pero mis hermanos, ni siquiera sabía tomar el arma. Bueno, con la Biblia pasa lo mismo, con la palabra de Dios pasa lo mismo. Aquí tenemos un arma poderosa a través de la palabra de Dios, pero hay que saber usarla. No podemos nosotros, mis hermanos, tener un arma tan potente, tan grande en nuestras manos sin saber usarla. ¿Cómo es posible que ni siquiera tengamos idea algunos de saber dónde está tal o cual libro? No podemos, mis hermanos, si nos dicen busque usted en libro de Judas, empezar a buscar por ahí por Génesis, Éxodo, mis hermanos. Debemos aprender a usar la palabra de Dios. Debemos también atesorarla en nuestra mente, en nuestros corazones. Debemos leerla, estudiarla, aplicarla también para nuestras vidas, enseñarla a otros. La palabra de Dios es rica en conocimiento, mis hermanos, y en todo ámbito. La palabra de Dios no oculta a nadie. Mis hermanos, para mí, por lo menos cuando empecé a estudiar un poco más a fondo la palabra de Dios, me impresionaba ver cómo la palabra de Dios mostraba el pecado de nuestros propios próceres que teníamos en alta estima, y que es bueno que lo tengamos, pero todos ellos se equivocaron. Se equivocó Abraham, el padre de la fe, mis hermanos. Se equivocó Moisés, quien sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Se equivocó el rey David, mis hermanos, con un pecado tremendo. Sin embargo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces la Biblia no oculta nada y tampoco va a ocultar o tampoco va a sorprenderse si alguno de nosotros peca. Lo importante, mis hermanos, es poder volvernos a Dios y saber que aún así Dios nos ama, porque Dios le ama a usted, así como un día me amó a mí también el Señor. Mis hermanos,
La palabra de Dios es muy clara y debemos saber usarla, debemos saber practicarla. Como lo dije en un principio, no debemos usarla tan solo como un amuleto de buena suerte colocado, ¿cierto?, ahí en el Salmo número 91 para que el Señor nos proteja. No, el Salmo 91 es muy lindo, debemos ojalá aprenderlo de memoria, pero al aprenderlo de memoria también debemos saber usarlo y saber para quién es la promesa que hay en ese Salmo. Yo no lo voy a leer ahora para que usted lo busque en su casa y lo vea con más tranquilidad, ¿no? Ayúdenos Dios a nosotros para poder también aprender a usar conforme a la palabra del Señor y conforme también a vivir la palabra de Dios, mis hermanos, ¿no? No sacamos nada con oír la palabra o leerla, si no vivimos en conciencia y practicamos la fe que es la palabra del Señor. Santiago 1:22 dice: no tan solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y como estamos aprendiendo, o aprendimos hasta el domingo recién pasado, a usar las armas que el Señor nos da a través de la armadura de Dios, ¿cierto? Nosotros también hoy día podamos practicarlo, porque esto no es tan solo una historia pasada, esto no es porque el apóstol Pablo se le ocurrió, porque vio un soldado romano y se le ocurrió hacer que Dios también tenga una armadura, ¿cierto?, para eso. No, es para nosotros hoy en día que debemos saber usarlo, ¿no? Ser hacedores de la palabra. En Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice: comportarse como es digno del Evangelio. Filipenses capítulo 1, 27 nos enseña que debemos nosotros comportarnos como tal, ¿no? Aquí no basta decir soy evangélico. En alguna oportunidad, hace años atrás, ¿no?, era un jovencito de 15, 16 años, ¿no?, y había una persona que era hija de un hermano de otra iglesia, no de nuestra iglesia, de otra iglesia. Y ella se ufanaba de decir: no, es que yo también soy evangélica. Pero vivía de fiesta, fumando, tomando, emborrachándose con amigos, ¿no? Pero ella decía a todo el mundo: no, yo soy evangélica. Mis hermanos, no basta con decirlo, sino debemos nosotros también vivirlo. Mis hermanos, ayúdenos Dios a nosotros, porque en esa oportunidad yo me acuerdo a esa jovencita que era un poco mayor que yo en esos años, y estaba su madre ahí conmigo presente. Le dije, no, y el Señor me hizo decirle por lo menos, ¿no?, que era una vergüenza para el Evangelio. ¿Qué ejemplo da al mundo, no, si se comporta como tal? Ayúdanos Dios a nosotros, porque nosotros debemos vivir el Evangelio. Antiguamente yo me acuerdo que andaban en las calles y era muy, muy común en los días domingos ver a los hermanos de terno y corbata con una Biblia debajo del brazo. Pero ¿cómo vivían en sus casas? ¿Cómo viven hoy día muchos de nosotros? Ayúdenos Dios a nosotros también, porque el Evangelio no es, vuelvo a decirlo, no es tan solamente estudiarlo para guardarlo en nuestras mentes, sino también para practicarlo, para usarlo. El cristianismo es un movimiento de acción, mis hermanos. Debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Podrá alguno decir: es que yo soy joven, todavía soy inmaduro. Podrá decir alguno, ¿no? Todavía puedo cometer muchos errores. Mis hermanos, los errores no están solamente de los jóvenes. De repente encontramos ya hombres viejos que se mandan errores como que si fueran jóvenes. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo a Timoteo le decía, en Timoteo capítulo 4, versículo 12, ser ejemplo incluso cuando eres joven o inmaduro, o con poco tiempo en el Evangelio. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es por eso nosotros debemos ser ejemplo en todo momento, siempre. Alguno podrá decir que yo soy inmaduro en las cosas del Señor. Mis hermanos, debemos reconocer nosotros que si somos inmaduros, tenemos parte también de entender que esta inmadurez no es por otra cosa que nuestra propia inexperiencia y también por el poco afán de estudiar la palabra de Dios. Ayúdenos Dios a nosotros y permítanos el Señor que podamos tener este empeño de estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice día a día, ¿no? ¿Hay alguno que se sienta superior? Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio o entendido? Muéstrese por su conducta, sus obras en humildad. Santiago capítulo 3, versículo 13, ahí nos enseña a los que podemos pensar nosotros que podemos tener un poco de madurez o ser superior a otro, a alguien. Bueno, ¿cómo debemos actuar? En humildad,
pero por sobre todas las cosas, mostrando las obras, mostrando nuestras obras, hermanos, ¿no? Así es como llegamos a casi al fin, ¿no? Y para ir terminando, como dicen algunos hermanos por ahí, ¿no? Debemos nosotros mostrar buenas obras, incluso entre los no creyentes, y más aún entre los no creyentes, mis hermanos, porque entre nosotros, ¿no? Entre los hermanos, cuando nos vemos en la iglesia, cuando nos saludamos los unos a los otros, siempre nos queremos. Mi pastor en más de alguna oportunidad lo ha dicho desde el púlpito, ¿cierto? Desde el púlpito parece que falta la pura aureola nomás. Mas sin embargo, mis hermanos, debemos mostrar, ¿no? Mostrar como creyentes verdaderos nuestras buenas obras, más aún en los no creyentes. En este tiempo, mis hermanos, en el tiempo que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo, sí, los últimos tiempos, valga la redundancia. Debemos darnos cuenta que el Señor nos hizo vivir a nosotros el tiempo del fin. Esto que está pasando de cuarentenas, de pandemia, de una plaga que pasa a través del mundo, de una plaga que tiene la economía por el suelo, de una plaga que ha afectado a todo el mundo, mis hermanos, no es otra cosa que señal antes del fin. Y el apóstol Pedro lo que nos decía en la palabra principal es que nos lo decía en signo de exclamación: ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? La Biblia nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña. Por eso les insto a ustedes a estudiar la palabra de Dios. Ya hasta el domingo pasado, durante todo el mes de junio, recibimos la armadura de la fe, mis hermanos. Pero en este tiempo debemos vivirla consecuentemente. En la palabra de Dios hay consejos para todo y en todo momento. Ayúdenos Dios a nosotros, porque es tiempo, mis hermanos, de poder vivir el Evangelio. No es tiempo, mis hermanos, de quedarnos quietos. No es tiempo, mis hermanos, de quedarnos tranquilos, impávidos, sin hacer nada. Es tiempo de vivir el Evangelio y vivir y actuar conforme a la fe que hemos abrazado. No debemos vivir nosotros pensando en que esto es una mera casualidad. Somos nosotros, mis hermanos, los llamados a vivir conforme al Evangelio, a andar conforme al Evangelio, a actuar conforme al Evangelio y vivir conforme a la palabra nos enseña. Mis hermanos, el apóstol Pedro escribía en consecuencia, debemos vivir viviendo o viendo que ya estamos viviendo los últimos tiempos, viendo que ya hoy día estamos viviendo los últimos tiempos. El apóstol Pedro en esta lectura que yo decía, lo decía en signo de interrogación, de exclamación, ¿no? Como un grito, como una desesperanza. ¿Cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? Mis hermanos, hoy día quiero cambiar ese signo de exclamación por un signo de interrogación, una pregunta que le quiero hacer a ustedes. En consecuencia, mis hermanos, viendo que ya estamos en los últimos tiempos, viendo que ya estamos viviendo los tiempos del fin, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa pregunta quiero que se la haga usted en su corazón y se reflexione usted también en su propia vida. Y pueda usted también reflexionar en el andar que hasta el día de hoy hemos estado en el Evangelio. Debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo no andar? ¿Cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? Más aún pensando que estamos viviendo hoy día los tiempos del fin. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les guarde y incite en su corazón el deseo de que aún estando en pandemia, aún estando en cuarentena, podamos crecer en gracia, en sabiduría, en inteligencia de Dios. Que el Señor les bendiga. No me moverán, del Señor vive, mi escudo es fuerza, mi porción, mi libertador, refugio, torre fuerte.
Me ayuda en tiempo de Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios. Padre amoroso, Dios de amor y misericordia, cuántas gracias tengo que darte, Padre bendito, por la bendición que usted ha proveído en mi vida de poder compartir con mis hermanos la lectura y la exhortación de la palabra de Dios, de su palabra, mi buen Señor. Es por eso que hasta ahora, Padre bueno, te ruego muy humildemente, Señor, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que ha escuchado este mensaje y permita, Padre bendito, que en cada uno de sus corazones ellos también reflexionen y puedan vivir, actuar y hacer conforme a lo que tu palabra constantemente nos enseña. Bendíganos, Padre bueno, te lo ruego, y permita usted, Padre bendito, que esta bendición de escuchar tu palabra sea también incluso para los que no son de nuestra iglesia, Padre bueno. Si esta palabra, si este mensaje viaja a través de las redes a Brasil, Argentina, Estados Unidos, a hermanos que no son de nuestra congregación, a hermanos, Dios bendito, que todavía no son hermanos, para ellos también sea gran bendición. Y usted permita, Padre bueno, que también en cada uno de ellos exista el ánimo, el deseo de poder volverse a ti. Tu bendición a través de este mensaje te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.